mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Ante todo, ¿cómo están? ¿Y su familia? ¿Está en paz? Que el Espíritu Santo los visite en este momento, brindándoles sanación, consuelo y guía. Quédense conmigo hasta el final de este testimonio. Quizás revele algo que siempre han sentido, pero que nunca se atrevieron a preguntar. Quizás hasta ahora han vivido con miedo a pecar, miedo de haber cometido un error, miedo de que Dios nunca los vuelva a ver de la misma manera. Pero, ¿qué pasa si lo que te han enseñado sobre el matrimonio nunca fue exactamente lo que Dios quiso? ¿Y si el verdadero pecado es vivir aprisionado en un dolor que el Señor mismo nunca quiso que cargaras? Este testimonio sacudirá tus convicciones, pero también puede liberar tu alma. Me llamo Lucas Meneses, tengo 47 años y soy enfermero en la zona rural de Minas Gerais. Crecí escuchando que el matrimonio era sagrado, que una vez casados, ni el tiempo ni el dolor podían deshacer esa alianza. Durante años viví para que funcionara. Me entregué en cuerpo y alma a mi familia, intentando salvar un amor que, en la práctica, ya se había desvanecido. Mi esposa, Elena, fue mi primer amor. Me casé joven, a los 25 años, creyendo que juntos enfrentaríamos el mundo. Al principio, la vida era fácil. Rezábamos juntos, soñábamos con tener hijos, con un hogar tranquilo. Pero con el tiempo, algo cambió. El cariño se volvió rutina. Las conversaciones se convirtieron en silencio. El amor se convirtió en una obligación. Elena no me traicionó, no me hirió con palabras duras, pero poco a poco empezó a alejarse aunque estuviera allí. Su mirada ya no buscaba la mía, su tacto ya no transmitía ternura, y así empecé a vivir con un desconocido. Dormíamos en la misma cama, pero nuestros corazones ya no conectaban. Aún así, luché. Me arrodillé incontables veces, pidiéndole a Dios que restaurara nuestro hogar, que reavivara la llama que una vez nos unió. Pero parecía que cuanto más rezaba, más frío se volvía todo. Y dentro de mí empezó a surgir una pregunta que no quería afrontar. ¿Y si ya no queda nada que salvar? La Iglesia siempre me enseñó que el divorcio era pecado, que Dios odia la separación, que el pacto es eterno. Y yo lo creía, pero en el fondo lo que sentía era miedo. Miedo a equivocarme, miedo a decepcionar al cielo, miedo a condenar mi alma por querer ser feliz. No fue una elección entre el amor, fue una lucha entre la culpa y la supervivencia, entre lo que me habían enseñado y lo que mi corazón gritaba cada noche. Cuando yacía en la cama y solo veía vacío a mí, sucedió después. Lo cambió todo para... Era una mañana. Estaba solo en casa, organizando unos archivos clínicos, cuando sentí un ligero mareo. Pensé que era solo cansancio. Pero segundos después, todo a mi alrededor daba vueltas. Sentía como si mi cuerpo pesara más que el suelo. Intenté incorporarme, pero no tuve tiempo. Al instante siguiente, el vacío fue absoluto. El silencio era tan profundo que parecía un grito. No había dolor ni luz, solo la consciencia flotando en la oscuridad. Y por extraño que parezca, lo supe. Algo andaba mal. Ya no estaba entre los vivos. Oí voces apagadas. Me llamaban. Alguien gritaba pidiendo ayuda, pero no pude responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mirando mi propio cuerpo tendido en el suelo de la sala. Tenía los ojos cerrados, el pecho inmóvil. Alguien pedía ayuda, pero yo ya no estaba allí. Sentí una fuerza que me atraía, como si una parte de mí fuera succionada fuera de la realidad. Era una sensación de pérdida total de control. No había nada a lo que aferrarse, ningún fundamento, solo un vacío oscuro y frío que me atraía violentamente. El miedo me invadió. Pensé, ya está, estoy muerto. Pero entonces oí voces, primero susurros, luego gritos, gemidos, voces llenas de dolor. Era como si una multitud invisible llorara desesperada a mi alrededor. Mi alma se paralizó, y en medio de ese caos oí algo diferente, una voz, clara, aguda,
casi burlona. Decía, ahora lo sabes. Y en ese momento lo supe. Me enfrentaba a algo que no entendía, algo mucho más allá de lo que jamás imaginé que enfrentaría después de la muerte. Esa voz resonó en mi interior. Quería correr, pero no había a dónde ir. La oscuridad a mi alrededor parecía cobrar forma. Siluetas distorsionadas aparecían por todas partes. Algunas parecían seres humanos, otras no. Todas tenían algo en común: dolor, un dolor profundo, crudo y sofocante. Era como si estuviera en un lugar donde se reunían todas las almas que habían renunciado al amor. Intenté cerrar los ojos, pero me di cuenta de que ya estaban cerrados. Aún así, vi la desesperación, vi las expresiones de angustia, vi lo que parecía la fatalidad. Entonces, una tenue luz apareció en la distancia, tenue, pero constante. No me cegó, sino que me reveló, y con ella los recuerdos comenzaron a aflorar. Recordé mis dudas, los días que recé sin obtener respuesta. Recordé el vacío a mi lado en la cama. Recordé el miedo, y supe, ese lugar era un reflejo de lo que llevaba dentro. Empecé a comprender que el infierno no es solo un lugar de fuego, también es un espejo del alma, donde todo lo que escondes sale a la luz, donde no hay excusas, donde la verdad pesa más que cualquier juicio humano. Y allí, por primera vez, entendí lo que significaba estar desnudo ante Dios. La luz creció, las sombras se alejaron. Algo dentro de mí empezó a abrirse. Una extraña calidez me invadió, como si esa luz buscara algo en mí que había intentado ocultar durante tantos años. No había forma de mentir. Y fue en ese momento que lo supe. Ya no estaba en el lugar de la oscuridad, pero tampoco estaba a salvo todavía. Una presencia se acercó, fuerte, imponente, y supe, incluso antes de ver, era él. No por miedo, sino por reconocimiento. Mi espíritu lo supo, mi cuerpo espiritual tembló, y antes de que pudiera pronunciar palabra, él pronunció mi nombre. Escuchar mi nombre salir de esa voz me paralizó. No era una voz cualquiera. Era como si cada letra llevara una verdad indiscutible. Sentí que me fallaban las piernas. Mi alma estaba desnuda ante él. Nada podía ocultarse, sin excusas, sin intenciones ocultas. Intenté hablar, intenté explicar, justificar, pedir perdón, pero no abría la boca. No había palabras suficientes para expresar todo lo que sentía. Solo lágrimas, lágrimas que no salían de mis ojos, sino de mi espíritu. Un dolor que mezclaba vergüenza, arrepentimiento y amor. Me miró, no con condena, sino con compasión, como si ya lo supiera todo, pero aún así esperara mi rendición. Entonces preguntó, «Lucas, ¿tienes miedo?» Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sí, tenía miedo. Miedo de equivocarme. Miedo de haber fracasado como esposo, como cristiano. Miedo de haber manchado mi salvación al querer dejar un matrimonio sin amor. Pero, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo sabía lo que llevaba tan dentro? Antes de que pudiera formular un pensamiento, las imágenes comenzaron a aparecer a nuestro alrededor. No eran sueños, eran recuerdos. Una yo más joven y sonriente el día de mi boda. Luego, noches solitarias, sentada al borde de la cama, rezando, llorando, pidiendo una respuesta. Y entonces, la caída, el momento exacto en que mi cuerpo tocó el suelo. Mi mente daba vueltas. ¿Me estaban juzgando? ¿Dios solo me estaba mostrando mis errores? Pero entonces escuché, ¿qué has aprendido? Y ahí fue cuando me di cuenta. No tenía respuesta. Ante su voz, todo lo que una vez pareció importante perdió su significado. ¿Qué es un pacto, después de todo? Siempre había oído que era inquebrantable, pero en ese momento comprendí que no se trataba de un anillo en mi dedo ni de un papel firmado. Se trataba de lo que había en mi corazón. Las imágenes seguían formándose. Vi gente que nunca había conocido. Una joven quitándose el anillo de bodas con manos temblorosas. Un hombre solitario mirando una foto antigua con ojos llenos de arrepentimiento. Una madre con sus hijos en el regazo,
firmando documentos con ojos cansados, historias que se desbordaban en silencio. Los vi a cada uno y sentí su dolor como si fuera el mío, y comprendí. No toda alianza se forja por amor. No todo matrimonio es una unión ante Dios. Algunos son solo prisiones disfrazadas de compromiso. E incluso ante el altar, muchos ya estaban destrozados por dentro. Fue entonces cuando dijo: el pacto que hice con los hombres siempre se trató del corazón, nunca solo de reglas. Esas palabras me quebraron. ¿Cuántos llevan anillos, pero viven como extraños? ¿Cuántos se separan ante los hombres, pero permanecen unidos ante Dios? ¿Cuántos siguen casados solo por miedo? Esa revelación me desgarró algo. Yo, que siempre había temido quebrantar un mandamiento, ahora me daba cuenta de que quizá nunca había comprendido su esencia. El Señor no quiere apariencias, quiere la verdad, quiere amor verdadero, quiere la entrega del alma. Y lo que habíamos estado haciendo era convertir esto en una ley, una carga, una condena. Entonces vi pasajes de las Escrituras aparecer ante mí. Moisés hablando sobre la carta de divorcio, Jesús respondiendo a los fariseos, Pablo aconsejando sobre el yugo desigual. Textos que había leído tantas veces, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Un significado que no excluía, sino que liberaba. Una nueva visión apareció ante mí. Un amplio salón donde me encontraba frente a otras personas. Eran mujeres, algunas jóvenes, otras con rostros marcados por el tiempo. Todas tenían algo en la mirada, dolor y silencio. Empecé a reconocerlas no por sus rostros, sino por sus historias. Eran voces que bien podrían haber sido las de mi madre, de hermanas de la iglesia, de amigos que nunca se atrevieron a hablar. Algunos habían permanecido en relaciones abusivas por miedo a pecar. Otros se habían separado y vivido años creyendo que Dios ya no los aceptaría. Uno de ellos se volvió hacia mí y me dijo: nunca supe la verdad. Pensé que si oraba más y ayunaba más, Él cambiaría, pero nunca lo hizo, y pasé mi vida pensando que eso era lo que Dios quería de mí. Eso me destrozó por dentro, porque yo también lo pensaba. Otra joven se acercó, con los ojos rojos de tanto llorar. Me fui, pero me dijeron que estaba condenada, que nunca podría empezar de nuevo, que Dios no aceptaría un segundo matrimonio. Su dolor era el dolor de muchas, y la verdad era que ninguna de esas mujeres llevaba una carga de arriba. Entonces escuché: ¿cuántos llevan cargas que nunca les impuse? Mis ojos se llenaron de lágrimas, la culpa, la vergüenza, el miedo. Todo había sido construido por interpretaciones humanas, pero el corazón de Dios era diferente. Él era justo, pero también era Padre. Y allí, en esa habitación llena de silencio y revelación, comprendí que la voluntad de Dios nunca fue vernos encadenados a un matrimonio sin amor, sino libres para vivir un amor que lo reflejara a Él. Y quizás por primera vez sentí que mi alma se purificaba. Algo empezaba a romperse dentro de mí, como si las cadenas invisibles que me habían aprisionado durante años se estuvieran deshaciendo. El miedo no desapareció del todo, pero perdió su poder. La duda no desapareció, pero perdió su veneno. Y en ese momento supe: la verdad te libera. No fue como un grito, sino como una luz tenue que abría un espacio en la oscuridad. La claridad llegó lentamente, como un soplo divino. Ahora entendía que Dios nunca quiso que viviera con miedo, que la culpa que había cargado durante tanto tiempo no provenía de Él, sino de lo que los hombres decían en su nombre. Empecé a recordar las noches que oraba boca abajo, pidiendo guía. Recordé el día en que sentí que el amor se había ido, pero me quedé ahí por miedo. Y ahora veía: ese miedo no me acercaba a Dios, solo me impedía escuchar su voz. Vi cambiar los rostros de las mujeres a mi alrededor. Sus ojos estaban más vivos. Ellas también lo habían comprendido. La libertad no era permisividad, era obediencia al amor verdadero.
Era abandonar el miedo y abrazar la gracia. Y fue entonces cuando habló por última vez: la verdad te hace libre, pero tienes el valor de vivirla. Mi espíritu tembló, porque sabía que sí, pero también sabía que vivir esta verdad significaría enfrentar el juicio, soportar la mirada de los demás y, quizás, renunciar a lo seguro. Aún así, respondí, no con palabras, sino con rendición, porque ahora sabía que Dios nunca quiso mi encarcelamiento. Quería mi redención, y eso lo cambiaría todo de ahora en adelante. Volver a la vida después de todo aquello parecía imposible, pero lo hice. Al abrir los ojos, sentí mi frágil cuerpo aún tendido en el suelo. Había gente a mi alrededor, voces ansiosas, alivio, lágrimas, pero nada comparado con lo que había experimentado al otro lado. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. En los días siguientes, intenté ignorar lo que vi. Pensé que solo era una experiencia cercana a la muerte. Quizás mi mente lo había imaginado todo, pero al cerrar los ojos por la noche, las voces, las imágenes, el toque de su presencia, todo volvía. Era real, tan real como el dolor que había cargado durante años. ¿Qué hacer ahora? ¿Volver a mi rutina como si nada hubiera pasado? ¿Seguir en un matrimonio donde mi corazón ya no residía? ¿Oír otra vez que Dios odia el divorcio como frase? No podía, no después de lo que vi, no después de lo que escuché. Esto no era solo una visión, era un llamado, una invitación a la verdad. Pero ¿cómo podía decirle esto a alguien? ¿Cómo podía explicar que había encontrado al Señor entre la vida y la muerte? Y que Él me había mostrado que el mayor error no era separarme, sino vivir como si estuviera muerta. La gente dudaría de mí, me juzgarían, tal vez incluso la iglesia me alejaría. Y fue en este conflicto que el miedo intentó regresar, porque empezar de nuevo requiere más valentía que aferrarse a lo roto. Es más fácil fingir que todo está bien que admitir que algo ha terminado. Pero en el fondo, lo sabía. Dios no quería que viviera según las apariencias, quería que viviera en espíritu y en verdad. Y eso empieza cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Y fue entonces, en oración, que escuché esa pregunta por última vez. Ahora que lo has visto, ¿tienes el valor de vivir lo que has comprendido? Se me saltaron las lágrimas, porque sabía que la respuesta estaba dentro de mí, y que lo cambiaría todo. Después de esa experiencia, todo a mi alrededor parecía diferente. Las mismas paredes, los mismos rostros, los mismos caminos, pero yo ya no era el mismo, y por aterrador que fuera, comencé a darme cuenta de que este era el comienzo de algo nuevo, un nuevo yo, un nuevo propósito, una nueva perspectiva de Dios. Pasé días preguntándome qué quería Él de mí ahora. No se trataba solo de seguir en el matrimonio o no, se trataba de en quién me estaba convirtiendo. Yo, que tanto temía el juicio, ahora conocía la misericordia. Yo, que tanto temía cometer errores, ahora entendía que Él mira el corazón, no las apariencias. Hablé con Elena, le hablé con sinceridad, sin acusaciones. Le dije todo lo que sentía, las dudas, el vacío, la experiencia. Por primera vez lloramos juntas, no de rabia, sino de dolor, por el fin de algo que habíamos intentado sostener durante tanto tiempo. Y ahí, en esa conversación, había más verdad que en años de convivencia. Decidimos separarnos pacíficamente, sin rencores, sin guerra. Y algo extraño ocurrió. En lugar de culpa, sentí alivio, un alivio sagrado, como si por fin obedeciera, no las reglas de los hombres, sino la voz que me llamaba desde aquella oscuridad. Comencé a compartir mi historia con otros. Algunos me escuchaban con los ojos abiertos. Otros me acusaban, pero muchos se conmovían, porque en silencio vivían el mismo conflicto, cargaban con las mismas cadenas, y ahora sabían que no estaban solos. Y así fue como me di. Mi dolor se había convertido en ministerio, mi caída, mi testimonio.
Y mi nuevo comienzo, un puente para otros que también necesitaban valentía para vivir la verdad, pero aún me rondaba algo que no me había atrevido a expresar hasta. ¿Y si un día me volviera a enamorar? ¿Estaría mal? ¿Sería un pecado? ¿Permitiría Dios que empezara de nuevo con alguien? ¿O sería traicionar su propósito? Esta duda me seguía en silencio, como un susurro que intentaba ignorar, pero no podía, porque ahora que era libre, podría experimentar este nuevo amor, o estaría renunciando a la salvación por querer ser feliz de nuevo. Fue durante un servicio sencillo, en una pequeña iglesia, que recibí la respuesta. El pastor, sin saber de mi historia, predicaba sobre la gracia, sobre el amor de Dios que restaura, y dijo: el Señor no condena un corazón que ama de verdad, condena la mentira, el orgullo, el egoísmo, pero el amor siempre ha sido la esencia de su plan. Lloré, en ese mismo instante, porque esas palabras fueron una confirmación. Dios me conocía mis intenciones, y si alguna vez volvía a amar, sería con madurez, con verdad, con entrega, y eso no sería pecado. Sería un testimonio de un Dios que reconstruye. Todavía no he conocido a esta nueva persona, y quizá me lleve tiempo, o quizá no suceda, pero hoy vivo en paz, porque sé que si es su voluntad, sucederá, sin culpa, sin carga, sin miedo, solo gracia. Y ahora, con el corazón en paz, puedo decir: no temas empezar de nuevo, no temas a la verdad, porque el Dios que te ama es el mismo que murió por ti, y no te quiere encadenado, te quiere libre. Pasó el tiempo. Los días se acomodaron como nuevas piezas en un tablero recién comenzado, pero la pregunta que me rondaba como una brisa persistente era: ¿me permitirá Dios volver a amar? No con culpa, no con miedo, sino con verdad, con propósito, con paz. Una mañana cualquiera, mientras caminaba por la calle desierta de mi barrio, vi a una mujer sentada en el porche leyendo la Biblia. Me miró y sonrió. Sin saber nada de mí, me dijo: «Sabes, hijo mío, el amor que surge después del dolor suele ser el más sincero. Dios reconstruye, pero empieza por dentro». Eso no fue casualidad, fue una respuesta. Fue el cielo diciéndonos, una vez más, que no se regocija al vernos atados a mandamientos humanos, sino al vernos libres para vivir un amor que lo represente. Y si ese amor es puro, verdadero y fiel, será sagrado. Empecé a comprender que la libertad que Cristo nos ofrece no es una licencia para hacer lo que queramos. Es una invitación a vivir lo que Él soñó para nosotros. Un amor que libera, que acoge, que sana. Y desde ese día dejé de preguntarme si podía volver a amar, y comencé a prepararme para amar como Él ama. Entregué esta área de mi vida al Señor, de verdad, y la paz que sentí fue más grande que cualquier abrazo. Fue como si me dijera: «Entiendes, ahora descansa», porque quienes viven conforme al corazón de Dios no necesitan la aprobación humana, solo necesitan obediencia al cielo. Y por primera vez sentí que mi historia no había terminado. Simplemente se estaba escribiendo de nuevo, con otra tinta, con otra voz, con otro propósito. Y el nombre de esta nueva página era Redención. Si has llegado hasta aquí, quizás esta historia resonó en tu pecho como un susurro familiar. Quizás estés experimentando el mismo silencio que yo. Quizás tus noches estén llenas de oraciones sin respuesta, y tu corazón se debate entre la culpa y el deseo de empezar de nuevo. No estoy aquí para darte permiso, ni para decirte qué hacer, pero sí para recordarte que Dios ve tu corazón y que no quiere que seas prisionero del miedo. Te quiere completo, auténtico y sano, porque el amor sin verdad se convierte en una prisión, y la fe sin libertad se convierte en una carga. No dejes que las opiniones ajenas silencien la voz de Dios en tu interior. Si debes luchar, lucha por la paz. Si debes quedarte, que sea por amor. Y si debes irte, que sea con honor, respeto y fe. Porque Dios no se retira de donde hay verdad.
Soy prueba de ello. Mi historia pudo haber terminado en el suelo de la sala. Pudo haber terminado con un corazón cansado, escondido tras un matrimonio vacío. Pero Dios me encontró. Me mostró lo que mis ojos no podían ver. Me liberó con la verdad que nadie se había atrevido a predicar. Y si me hizo esto a mí, también puede hacértelo a ti. No vivas atrapado en lo que una vez fue. Permítete vivir lo que aún puede ser, porque Dios no escribe finales. Escribe nuevos comienzos, y el tuyo puede empezar ahora. Si este mensaje te conmovió, compártelo. Escribe en los comentarios: Señor, recibo tu nuevo comienzo. Oremos juntos. Animemos a otros que, como yo, creyeron que era demasiado tarde, pero con Dios nunca es tarde para ser libre.